Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a Génesis 25, 27 al 34. Dice la palabra del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, ponemos este día una vez más en tus manos, Señor. Guíanos, acompáñanos, Señor. Danos sabiduría en ti, Señor. Usa estos labios inmundos para proclamar tu evangelio, Señor. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vendiendo la salvación por un platado de lentejas. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No podemos negar, hermanos, que esta es una de las historias más tristes y complejas de la Biblia. Triste porque Esaú, siendo del pueblo escogido por Dios, como los impíos, vendió la primogenitura por un platado de lentejas. Pero no solo estamos hablando de la primogenitura como una doble porción de herencia, sino como la bendición paterna, y en el caso de Esaú, un lugar de privilegio en la familia de Dios. Es compleja, porque no solo Esaú peca, sino también su hermano Jacob, para quien había recibido una bendición especial. Pues el Señor había dicho: el mayor servirá al menor, y sus padres también pecaron, porque tenían preferencias, cada uno sobre uno de sus hijos. Pensar en Esaú es pensar en todos aquellos necios que no solo ven el aquí y el ahora, solo ven eso, solo ven el momento de la alegría mundana. Miremos la respuesta de Esaú ante la solicitud de su hermano que le vendiera la primogenitura. He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Lo que está diciendo Esaú es que no sabe si morirá pronto, por lo cual, teniendo como principal y único objetivo su vientre, es decir, saciar su hambre, decide cambiar todo, especialmente la primogenitura, por el deleite de un momento, sin hacer la más mínima reflexión, sin sentarse por lo menos a meditar la decisión. Como dice la misma palabra del Señor, sin sentarse siquiera a medir la torna. Esa siempre ha sido la situación de los incrédulos y de los necios. No miran adelante, no miran los años por venir, mucho menos miran arriba hacia el Señor. Toman decisiones trascendentales para sus vidas, teniendo como única guía el hambre o el placer momentáneo, sin la más mínima reflexión sobre lo espiritual y sobre las futuras consecuencias en sus vidas. Hermanos, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado entre la pregunta de Jacob y la respuesta?
Así actúa el hombre carnal, el impío, el incrédulo, el que vive en pecado, tomando decisiones inmediatas por la emoción del momento, esperando tan solo las dádivas y las satisfacciones del aquí y del ahora, sin importar lo que ponga en riesgo. Su objetivo es la satisfacción momentánea o simplemente la terrenal. Así actúa el adúltero, el ladrón, el borracho, el drogadicto, el violador. Perdón. El avaro, ¿sí? El que llaman buena vida, en fin, todo aquel que vive solo para el momento, para el mundo. La decisión de Saúl es muy grave. Más si tenemos en cuenta que en ese momento histórico eran claros los beneficios y las bendiciones que recibían los primogénitos. Pero él solo pensó en satisfacer su vientre, en calmar el hambre. Y es necesario hablar de calmar el hambre, no de quitarla. Pues luego de que usted satisface su estómago, el hambre se calma por unas horas, pero pronto vuelve a aparecer. Pero la primogenitura y las bendiciones eran para mucho tiempo. Y en obediencia a Dios, la recompensa es para toda la eternidad. Esaú solo debía esperar un tiempo para recibir las bendiciones. Fuese un tiempo largo o corto, no importaría. Igual ya estaba disfrutando de las riquezas de su padre, y más aún él, que era el preferido. Tan solo debía esperar en el reposo del Señor. Pero ante la solicitud pecaminosa de su hermano, él no solo no hizo la más mínima recriminación, ni el más mínimo reclamo, sino que actuó bajo el espíritu del aquí y el ahora, bajo el deseo pecaminoso del ya, bajo el impulso engañoso del falso gozo, de la alegría de un momento, sin la más mínima reflexión de lo que ello significaría y de las consecuencias que ello traería. Pero años más tarde, ante el nuevo pecado de su madre y su hermano, cuando entendió el significado de la bendición paterna, ahí sí quería actuar con el impulso del pecado de la ira y del odio. Hermanos y amigos, podemos preguntarnos una y otra vez, ¿qué pudo llevar a Esaú a desechar lo más preciado para un hijo mayor? ¿Acaso el simple aroma del potaje o la simple sensación de hambre después de una jornada de caza? ¿A quién le dio lugar Esaú en el corazón en ese momento? ¿A quién le dio lugar? ¿A quién le dio espacio? No olvidamos quién es el que promete falsa felicidad pecaminosa aquí y ahora. ¿Quién es el que nos ciega y nos siente en momentos de mayor debilidad? ¿Quién es? Vayamos, hermanos, a Mateo 4, 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, ¿acaso Esaú había ayunado 40 días y 40 noches para tener un hambre tal que le llevara a vender una de las cosas más preciadas en esa época? Entonces ya sabemos a quién dio espacio en su corazón en ese momento. Vemos que lo primero que el enemigo le ofrece al Señor, hablando humanamente, es lo que más necesitaba en ese momento: calmar el hambre, satisfacer el vientre. Luego la tentación se hace por medio de la vanidad. Le estaba pidiendo que mostrara su poder espiritual, que mostrara su deidad y la obediencia de sus ángeles a él. Y por último, la tentación se hace ofreciendo el poder sobre la tierra. Todo lo que cualquier hombre quisiera tener, todo lo que no pocos codician. Pero ¿quién puede tentar al Señor, a Dios hecho hombre? Solo el Mesías prometido, el ungido del Padre, podía vencer a Satanás. No podemos negar que es el enemigo quien nos tienta, nos engaña y nos lleva a tomar malas decisiones. Pero esto no quiere decir entonces que no seamos culpables por nuestros actos. Cuidado, hermanos, con justificar nuestro pecado. No podemos decir que somos simples víctimas del león rugiente que anda por el mundo mirando a quien devorar. Claro que somos culpables, porque damos lugar al diablo, a la tentación, y caemos en ella. No olvidemos, hermanos, de dónde vienen estas tentaciones, de dónde vienen estas pruebas. Vayamos a Santiago 1, 14 al 16. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, 14 al 16. ¿De dónde vienen estas cosas? Nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, hermanos, claro que el enemigo es quien nos tienta, pero nos tienta desde nuestras propias concupiscencias, desde nuestro propio pecado, desde esos pecados no mortificados, desde esos pecados consentidos o escondidos. Por esto es necesario clamar todos los días al Señor para que nos fortalezca en fe, en arrepentimiento y nos ayude a mortificar todo pecado. Nos ayude a sostenernos en Él y a resistir los ataques del enemigo. No olvidemos que nos va a seducir desde la codicia de nuestros corazones, desde ese pecado que tengamos oculto en nuestros corazones. La respuesta que debió dar Esaú a Jacob debió ser la misma que le dijo el Señor a Pedro cuando éste le dijo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones
la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y eso que en este caso el apóstol lo decía por compasión con el Señor, no como Jacob, por ganar beneficio. Y si miramos, la respuesta fue contundente. ¿Cuán mayor debió haber sido la respuesta? ¿O cuán mayor contundencia debió haber tenido Esaú para hablarle a su hermano? Hermanos, debemos estar siempre atentos a las acechanzas del enemigo y tener en cuenta las órdenes que nos ha dado el Señor. El Señor nos ha dicho: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, sí es cierto, nadie está libre de los ataques del enemigo. Por eso no solo debemos huir de toda tentación, de todo pecado, sino en oración estar pendientes de lo que guardamos en nuestros corazones. Debemos estar vigilantes de nuestros corazones. A veces la gente dice: es que usted no conoce mi corazón, solo lo conoce Dios, es cierto. Y el Señor dice que engañoso es el corazón de los hombres. Si bien solo el Señor sabe lo que había en el corazón de Esaú, a la luz de la Escritura no nos es difícil imaginar lo que tenía escondido en algún lugar recóndito. Como afirmábamos hace un momento, la respuesta de Esaú no se hizo esperar. Fue tan rápida como el aroma que entraba en su nariz y traspasaba hasta lo más profundo de su ser. Entonces el aroma del pecado cegó su entendimiento y como el peor de los ídolos conquistó su corazón. Por eso el Señor nos dice: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde están nuestros tesoros? ¿Cuáles son nuestros tesoros? Es lo que nos debemos preguntar a diario. Ya podemos imaginar cuál era el tesoro de Esaú: las alegrías mundanas, las satisfacciones de la carne en un aquí y en una ahora. Permitió que su corazón albergara pecado y el pecado se hizo realidad y lo lleva a la más profunda oscuridad. ¿Acaso Esaú reconvino a su hermano porque como Satanás le había puesto tentación? Por supuesto que no. Ni siquiera pensó en ello. Quería satisfacer su vientre y en el ya y a como diera lugar. No hubo ningún espacio de reflexión. Ese es el peligro del pecado, cuando actuamos sin meditar, cuando actuamos sin orar, cuando actuamos de acuerdo a las emociones. Los del falso evangelio, del falso amor, aquellos que escuchen estas palabras dirán: ¿pero por qué juzgan si tan solo fue un momento de debilidad? Sin lugar a dudas fue un momento de debilidad. Precisamente esos que usa el enemigo para atacar. Y claro que a cualquier persona que dé el más mínimo espacio al enemigo va a ser atacado y puede caer. Pero el creyente verdadero, al ver su pecado, si llega a caer, lo primero que va a hacer es pedir perdón, llorar por su pecado, llorar de dolor por la traición que le ha hecho al Señor y tomar las medidas necesarias para resistir a los futuros ataques del enemigo. Sí, hermanos, no le vamos a justificar el pecado a nadie, pero sabemos que el enemigo puede atacar. ¿Pero qué hizo Esaú? ¿Qué hizo Esaú luego de consumar su pecado? Hermanos, no hubo el más mínimo arrepentimiento. Ni siquiera hablando mundanamente, vio el mal negocio que había hecho. Mucho menos tuvo tiempo para mirar el pecado que había cometido. Se fue con la satisfacción de saciar su vientre.
Se fue con la terrible satisfacción del ladrón o del adúltero cuando consuman su pecado. Dice la palabra del Señor. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No tuvo el más mínimo dolor ante su pecado. Se fue sin el más mínimo remordimiento. Ahora, si entendemos por qué la promesa del mayor, ahora sí entendemos por qué era la promesa del Señor. El mayor servirá al menor. Para nosotros es muy difícil entender la voluntad de Dios. Pero en el Señor todo es perfecto. Y no estamos diciendo que Jacob no hubiese pecado, de eso vamos a hablar también. Podríamos afirmar incluso que el actuar de Esaú frente al pecado fue peor que el de Judas cuando vendió al Señor. Sabiendo también que Judas no tuvo arrepentimiento para salvación. La Escritura nos dice cuál era el principal pecado de Judas. Siempre el enemigo nos va a atacar por nuestro lado de él. Dice la Escritura que Judas era quien sustraía de la bolsa. Por eso el enemigo lo sedujo por la codicia. Recordemos que fue el mismo Judas quien se dirigió hacia los principales sacerdotes y les preguntó, mire, ese es el peor traidor. Que ni siquiera fueron a decirle, venga, nos lo vende, lo entrega o le hacemos algo. No. Él fue personalmente, fue voluntariamente. Y preguntó, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Sí, claro que es muchísimo más terrible el pecado de Judas que el de Esaú. El uno y el otro vendieron a su Señor. Uno lo hace literalmente y el otro lo hace vendiendo su redención. Pero Judas, una vez vio el resultado de su pecado, el haber vendido para muerte al justo, devolvió el precio de su traición. El problema, hermanos, es porque la apostasía como afrenta al Espíritu Santo es un pecado imperdonable, por lo cual Judas, entregado a Satanás, fue y se ahorcó. Pero hermanos, por lo menos sintió algún remordimiento ante su traición. Por lo menos vio la gravedad de su pecado. ¿Y por qué el Señor no le dio perdón? Porque había cometido el pecado de muerte. Había cometido apostasía. Había afrentado al Espíritu Santo. Por eso el Señor nos alerta una y otra vez frente al pecado, especialmente a los creyentes. Por eso nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Claro que todos somos tentados desde nuestras propias concupiscencias, pero no damos lugar al diablo de caer. Sí, hermanos, cuando entramos y vemos las tentaciones, nos mantenemos en oración, clamamos al Señor porque sabemos que tenemos quien nos sustente, el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Eso hace el verdadero creyente cuando viene la tentación. Va de rodillas al Señor, clama para fortaleza, clama al Espíritu Santo para que le permita resistir ante los embates del enemigo. Amigos y hermanos, escuchen las duras advertencias del Señor. Vayamos a Hebreos 12, 15 al 17.
Nos dice la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo primero que nos habla, hermanos, es que debemos tener cuidado con esas raíces de amargura. El cristiano debe vivir con contentamiento, con alegría en el Señor, con gozo en el Señor. Y nos dice, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, mire lo duro, mire lo terrible, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando alguien desecha al Señor, es desechado por el Señor. ¿Acaso Esaú no sabía de quién venía la máxima bendición? ¿No lo sabía? Las advertencias del Señor son contra el pecado. Y en el caso de los creyentes, son muy especialmente contra la apostasía. Claro, también podemos decir, ¿cierto?, que los impíos apostatan. El Papa es un apóstata, porque conociendo la verdad, niega al Señor, niega al Salvador. ¿Ya lo vieron en esta semana? ¿Lo vieron? Le hacen un show allá en el Vaticano con una serpiente, con un dragón, y sabemos cuál es el significado de la serpiente y el dragón en la Biblia, y él le dan un lápiz y sale y le comienza a pintar. Sí, claro, estaba acariciando a su padre el diablo. Hermanos, todo aquel que pretenda desechar al Señor será desechado por Él. Y cuando quiera ir por su misericordia, entonces encontrará juicio. Amigos, sea el momento, y quiero hablarle a los amigos, de recordar una vez más, y más adelante lo vamos a ver por qué, que las indulgencias son un invento del catolicismo. Una y otra vez hemos recordado que sin arrepentimiento, lo dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Tengamos claro que las indulgencias, el limbo y el purgatorio fueron el más grande negocio montado por Roma en la Edad Media para recoger inmensas cantidades, montañas de oro y plata. Nosotros le recordamos desde la Escritura que la salvación es grande. Es el más grande regalo inmerecido que hemos recibido del Señor por medio de la fe. La Escritura es clara respecto a ello. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que yo pagué tanto por mi salvación, es que yo ayudé a los pobres, es que yo hice no, es un regalo inmerecido que nos da el Señor, no es por obras. Toda la gloria debe ser para el Señor. Amén. Pero ¿por qué hablamos de estas cosas? Porque algunos quieren, como Esaú, despreciar las promesas del Señor y luego comprar su misericordia sin el más mínimo arrepentimiento. Amigos, tengan cuidado. Aquellos que desprecian al Señor y por ende entregados al pecado, quieran luego por miedo entrar al infierno y recibir misericordia de Dios.
como Esaú, no la alcanzará. Aquellos que dicen, mañana me arrepiento, antes de morir pido perdón, es que aún soy muy joven para ir al Señor. Déjeme vivir la vida y luego me convierto. Acordemos los consejos de los papás impíos. Uno le pregunta a los novios jóvenes, ¿y cuándo se van a casar? ¿Pero cómo? ¿Para qué? Si todavía no ha disfrutado de la vida. ¿Qué es disfrutar de la vida? ¿Ir a pecar? ¿Ir a pecar? Hermanos, ¿acaso estos no están desechando al Señor? No hablan por amor al Señor, sino hablan por amor al pecado y a veces por miedo al infierno. No les preocupa el pecado, sino las consecuencias del mismo. Algunos preguntarán, ¿acaso usted no tiene miedo del infierno? Hermanos, ¿ustedes tienen miedo del infierno? La respuesta es franca y sencilla. No. Y quiero ser sincero. Cuando comencé en el Evangelio, cuando no lo entendía bien, claro que temía la condenación. Tenía pavor del infierno. Pero cuando la misericordia del Señor me permitió comprender su palabra y vivir en ella, el miedo a la condenación desapareció. Ahora temo no ser fiel a Dios. Ahora temo defraudar a mi Señor. Temo no agradar a mi Dios con mis actos, con mis pensamientos y aún con mis omisiones. Temo defraudar a aquel que lo dio todo por mí. Temo defraudar a aquel que sufrió la envidia y el oprobio y el odio de los hombres y la ira del Padre para rescatarme del pecado y darme vida eterna junto a Él. Sí, amigos y hermanos, los verdaderos creyentes no actuamos por miedo a la condenación. Queremos vivir en Cristo por amor a nuestro Salvador. Queremos seguir el camino angosto por amor y gratitud a aquel que dio hasta la última gota de sangre para redimirnos de nuestros pecados. Y todos los días, pedimos perdón al Señor por no amarlo como deberíamos amarlo. Amarlo, como dice su palabra, sobre todas las cosas, con un amor especial, verdaderamente especial, para aquel que, como dice la Escritura, aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor lo dio todo por nosotros, lo soportó todo, y aún así algunos pretenden despreciarlo y luego quieren alcanzar la salvación. Amigos, volvamos a hablar a los amigos. No estoy afirmando con lo que venía diciendo antes, que el Señor no perdone a quienes han violado la ley, que el Señor no perdone a los pecadores, de los que, como diría Pablo, yo soy el primero. Si fuera así, yo no estaría parado en este lugar. Si el Señor no perdonara los pecados, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. No vino a llamar a justos, sino a los pecadores. Pero vino a llamar al arrepentimiento, a que miráramos nuestro estado de inmundicia frente a Él y con su favor nos apartáramos de todo pecado. El problema aquí
es porque algunos, llamándose cristianos, practican pecados y como Esaú desechan al Señor. Otros quieren caminar tan solo por miedo al infierno. Y claro que es necesario que las personas conozcan el destino de los desobedientes, pero deben tener claro que el miedo al infierno no los librará del tormento eterno. Cristo es quien concede salvación. Lejos de Él, nada podemos hacer. Y este es precisamente el llamado. Que no desprecien al Salvador. Que escuchen el llamado y se conviertan a Cristo. Que vayan a Él en fe y en arrepentimiento. Hermano, sé que lo hemos dicho muchas veces. Y hay que repetir. Y lo volveremos a repetir. Es necesario insistir que hay algunos que se dicen cristianos, que dicen que aman al Señor, que gracias a su fe no temen lo más mínimo al castigo eterno, pero aman sus pecados. Aman el mundo y las vanaglorias del mundo. Amigos, tenemos que decirlo una vez más, y lo repetiremos como dije ahorita cuantas veces sea necesario. No hay cristiano fornicario. No hay cristiano ladrón. No hay cristiano homosexual, ni adúltero, ni mentiroso, ni borracho, ni estafador. No hay cristiano que maltrate a su esposa y a sus hijos. No hay cristiano que sea envidioso ni codicioso. No hay cristiano verdadero que tenga odio en su corazón. No hay cristiano que ame el pecado. Existen mentirosos. Existen profanos e hipócritas como Esaú que venden su primogenitura por un plato de lentejas. Diciendo que aman al Señor, no viven para el Señor, sino para satisfacer sus vientres, para deleitarse en el pecado. Amigos, recuerden una y otra vez que el Señor nos hace el llamado y la advertencia. Vayamos, hermanos, a Hebreos 3, 7 al 10. Recordemos que esta es una cita también extraída del Antiguo Testamento. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi vida, no entrarán en mi reposo. Recordemos que estamos hablando del pueblo escogido del Señor, del pueblo rescatado del Señor, del pueblo que el Señor sacó con poder de Egipto y los llevó por 40 años. Pero les dijo a los desobedientes, no entrarán en mi reposo. Amigos, como Esaú, no desechen la primogenitura que nos da el Señor. Lo mismo hicieron los israelitas, pensando que ya eran el pueblo escogido por Dios. Y los que desobedecieron quedaron tendidos en el desierto y no entraron en el reposo del Señor. ¿Qué dicen los obedientes? Dice que ni siquiera se les gastó las sandalias, que no se les rayeron los vestidos, que el Señor los acompañó y los alimentó. Y a los desobedientes les dijo, no entrarán en mi reposo. Porque viendo las obras del Señor, viendo el poder del Señor, desecharon al Señor y se quejaron del Señor. Todo aquel
que oye el evangelio del Señor y no vive para el Señor, caminando hacia la santidad, menosprecia al Señor. Y son iguales o peores que aquellos que oyendo se niegan a creer. Unos y otros, como Esaú, venden su primogenitura por un platado de lentejas. Y si no se arrepienten, serán desechados. Y no habrá oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuren con lágrimas. En verdad, los falsos creyentes y los incrédulos actúan como Esaú. Cambian una eternidad con el Señor por unos simples momentos de placer. Incluso pueden ser muchos años de una vida disoluta en la falsa alegría del mundo. Pensemos como lo decíamos el jueves. Puede ser toda una vida de riquezas, llena de mundanalidades, a cambio de una eternidad apartados de Dios. Amigos, deben entender que una vida entera, así sea una vida entera, en las vanaglorias de la vida, no compensará un solo segundo de los terrores del infierno. Cuanto menos lo será toda una eternidad. Como Esaú, hacen el peor negocio de sus vidas. Pero usted dijo que no temía al infierno. Es cierto. Quienes hemos entregado nuestra vida al Señor, no tememos a la condenación, porque sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo, con su sacrificio, ha pagado por nuestros pecados y por gracia nos ha dado salvación. Amén. Por eso vivimos por Él y para Él. Para Él sea todo el poder, el honor y la gloria. Amén. Pero las promesas son para los creyentes, no para los que desprecian al Señor y como Esaú venden su primogenitura por un plato de lentejas. Para ellos está la más densa oscuridad. Volvamos, hermanos, a Génesis 25, 31 al 34. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, si miren la velocidad de la respuesta, he aquí, voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Como se ha afirmado antes, muy grave fue el pecado de Esaú, porque al vender su primogenitura no solo estaba despreciando la doble porción de herencia que le daban y todos los otros beneficios terrenales de ser el primogénito, sino que despreciando también su bendición, la bendición del Padre, estaba desechando al Señor, quien es verdaderamente el que bendice. Uno no dice te bendigo, uno le dice a la gente que el Señor lo bendiga. El Padre daba la bendición, les decía que el Señor lo bendiga. Muy parecido cuando los israelitas pidieron que se les diera rey como a los otros pueblos. Y frente al enojo del profeta, el Señor le dice que no se moleste, que no se enoje, porque no lo están desechando a él, sino al Señor, para que no gobierne sobre él. Este es el estado pecaminoso del hombre, poniendo sus ojos siempre en lo terrenal, en lo temporal, en lo momentáneo, pero nunca
en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Nunca lo ponen en el Señor. Pero además habíamos dicho al inicio que el capítulo era complejo porque no solo pecó Esaú con un enorme pecado, sino que además pecó Jacob, pues codició la primogenitura de su hermano. De Jacob dice la Escritura que su nombre es el que toma por el calcañar o el que suplanta. Sí, por ahí buscando apareció otro nombre bonito, pero el original es el que toma por el calcañar. Si bien nos dice la Escritura que Jacob era el escogido por Dios, así se lo dijo a Rebeca. 2 naciones, le dijo el Señor a Rebeca, hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La Escritura no nos dice si Jacob sabía de esa bendición. Sea como fuere, no podemos negar que la codicia cegó al menor, quien como el enemigo tentó a su hermano y lo llevó a vender sin ningún escrúpulo la bendición del Padre. Algunos me estarán diciendo que estoy diciendo herejías porque Jacob era escogido. Sí, desafortunadamente, cuando no han entendido la palabra del Señor, cuando no la hemos entendido, actuamos como Satanás. Miren nuestras familias. Y le toca ir el jueves hasta las 9 de la noche. Ay, eso no es como muy difícil. Y va a llevar todos los niños. Y el domingo todo el día. Nos estorban. Como Satanás estorba. Mija, ¿cómo se va a retirar de trabajar? ¿Y entonces de qué van a vivir? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué les dijo el Señor a los israelitas? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Eso es lo que nosotros les decimos. No se ha cortado la mano de Jehová. El Señor sustenta. El Señor da, el Señor bendice. Pero ellos, con sus buenas intenciones, hacen el papel de Satanás. Generan la tentación. Hermanos y amigos, la Escritura nos muestra que un pecado nunca viene solo. Vemos en la historia que Esaú como primogénito era preferido de su padre y que Jacob como hijo de la promesa de Dios era el preferido de la madre. Si bien el Señor nos dice que Él de quien quiere tiene misericordia, sabemos que en su santa voluntad todo lo que hace el Señor es en perfecta sabiduría. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero los hombres no ven lo que el Señor ve. Pues nuestro Dios mira lo profundo, los corazones de las personas, y los hombres tan solo ven lo que está delante de sus ojos. Y así como el amor de Jacob por José hicieron que sus hermanos lo aborrecieran, muy posiblemente el amor de Isaac por Esaú pudo hacer que el menor cayera en la codicia y la envidia. Claro que no estamos excusando ni justificando el pecado. Lo aclaramos desde el principio de dónde salen los pecados. Pues la Escritura, como hemos dicho, nos dice que el pecado sale y nace desde las concupiscencias mismas de los hombres. Y recordemos que la Escritura nos dice que Jacob nació tomando a su hermano por el talón, como quien no quiere que nazca primero. Pero un bebé, ¿cómo va a pecar? ¿Cómo va a pecar un bebé? No lo pueden regañar. Hermanos, cuán terrible es el pecado de la codicia y por ende la envidia.
siempre han llevado a los hombres a hacer cosas terribles, es decir, llevan luego a pecados aún más graves. Pero muchos de estos pecados pueden nacer desde el seno de las familias, como lo hemos visto en esta historia bíblica. Claro, y tenemos que repetirlo, que nada justifica ni excusa el pecado. Cada uno de nosotros es responsable. Cada uno es culpable de permitir el pecado en su corazón. Pero quiero aprovechar esta historia para hacer otro llamado. El llamado es a que amemos a todos los hijos de la misma forma, a educarlos a todos en el amor de Dios sin preferencias. Cuando son chiquitos, el bebé, venga el nene, crece un poquito y nace al otro, córrele, que no me va a asustar al bebé. ¿Sí? Hermanos, debemos amar a todos de la misma forma. Todos los hijos deben recibir el mismo amor y deben tener las mismas posibilidades. Claro, en equidad. ¿Sí? ¿Y usted por qué le da más vara a este que a este? Pues porque este es más rebelde y el otro más juicioso. La igualdad del comunismo no funciona. Dele vara a todos por igual. No, hermanos, eso es pecado. ¿Sí? Hay unos que, nene, correte para allá y ¡fum! Hace esto y obedece. Hay otros que solo entienden con oración y con vara. ¿Sí? Yo no estoy hablando de igualdad. La igualdad no existe. Es un invento del pecado. Porque en la igualdad te tienen que quitar a unos, ¿cierto? Y por lo general le quitan al que trabaja para darle al que no trabaja. Entonces, no, hermanos, estamos hablando en equidad. Pero todos deben recibir amor y buen trato. No se puede negar que el pecado de Jacob, al dar a José una túnica diferente a la de sus hermanos, ya conocemos la historia, ¿cierto? O darle un trato diferencial, la total protección para uno mientras a los otros los dejaban a sus anchas. Esto llevó a tal ira a sus hermanos que, seducidos por sus concupiscencias, conspiraron muerte contra su hermano. Eso es lo que debemos evitar. Hermanos, los pecados dentro de las familias llevan a más pecados. Llevan, por ejemplo, al engaño. Vayamos a Génesis 27. Vayamos a Génesis 27. Dice la palabra del Señor. Perdónenme, hermanos, que haya puesto todo el capítulo, pero es necesario. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Miren el pecado. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y haz un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, ahí sí son obedientes, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras
y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: alto ahí, Satanás. ¿Sí le dijo? No. He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí la maldición y no la bendición. El miedo al castigo. No estaba temeroso por el pecado que iba a cometer, sino por el miedo a las consecuencias del pecado. Y su madre respondió, como hicieron los israelitas con los judíos cuando crucificaron al Señor: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Hermanos, vayamos pensando en el pecado. ¿Sí? Es que yo no me di cuenta a qué horas caí. Dice el fornicario, dice el ladrón, ¿sí? Dice el adúltero. Es que yo no me di cuenta. Miren todo lo que planea. Vaya, haga esto, haga lo otro. ¿Sí? Dice, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que le había preparado en manos de su hijo. Él lo vistió con sus ropas, le puso la piel del animal que habían matado, del cabrito. Entonces se fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, igual que Esaú, no piensa ni un momento para apartarse del pecado. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo de Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo de Esaú? Mire cuántas tiempo nos da el Señor para pensar y para arrepentirnos, para no hacer las cosas. ¿Eres tú mi hijo de Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío. Miren todas las bendiciones. Dios pues te dé del rocío y de las grosuras de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinan ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Hermanos, miremos todo lo que significaba perder la primogenitura. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob,
Y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande amargura, exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Hermanos, no olvidemos que él ya había vendido. No voy a excusar el pecado de Jacob, porque también aquí se trata del pecado de Jacob, pero él ya había vendido su primogenitura. Y le dice al padre: bendíceme a mí también, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: mire cómo un pecado lleva al otro. Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, a mi hermano Jacob. ¿Cuántos pecados se reunieron aquí? Preferencias, engaños, mentiras, codicias, avaricias y finalmente odio. Todo lo que organizó Rebeca y Jacob en contra de Isaac y Esaú fue una verdadera conspiración. Pero todo este pecado comienza como el pecado de Adán y Eva, con la desobediencia. Jacob ofrece comprar algo que por derecho tiene Esaú, y Esaú, como se expuso, no tuvo el más mínimo remordimiento de vender su bendición. La vendió. Rebeca conocía de primera mano la promesa del Señor, porque lo había consultado, y el Señor en su misericordia le había hablado. El Señor le dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Por qué consultó Rebeca al Señor? La Escritura no lo había dicho. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Este es el pecado de los hombres, que no escuchan al Señor, ni esperan el tiempo del Señor. El Señor ya le había dado la promesa. Había consultado, como acabamos de leer, porque sus hijos luchaban dentro de ella, y ella no quería que esto sucediera. No quería la rencilla dentro de sus hijos. Pero el corazón del hombre es engañoso, y en lugar de esperar el tiempo del Señor,
decidió actuar en la carne. Tampoco lo pensó. Escuchó a Isaac diciéndole a su hijo que fuera, no lo pensó. Venga, mi hijo Jacob, mire el pecado. Ese es el pecado de actuar en la carne. Toda decisión la debemos tomar en el Señor, con calma, en oración. Como Sara pretendió ayudar al Señor. El Señor no me ha dado la bendición. No le ha dado la bendición a Jacob. ¿Qué hizo Sara? ¿No hizo lo mismo con Abraham? ¿No le dio su esclava? No esperan el tiempo del Señor. Pero el Señor, o mejor, al Señor no se le puede ayudar. Y menos aún con engaños y mentiras. Y podemos hacer otra pregunta. Si el Señor ya había dado palabra y había dicho que el mayor serviría al menor, ¿para qué tanto engaño y tanta mentira? La respuesta nuevamente vuelve a ser la misma. El hombre no quiere escuchar la palabra del Señor. Duda de las promesas del Señor. Duda del poder de Dios. Hermanos, ¿y nosotros confiamos en las promesas de salvación del Señor? ¿Nos acogemos a su palabra y vamos a Él en fe y en arrepentimiento? Sabemos de cierto que el perdón de los pecados alcanzamos por medio del sacrificio del Señor en la cruz y no por nuestras obras de justicia propia. Lo tenemos de verdad por cierto, lo entendemos, lo comprendemos. En verdad vivimos caminando hacia la santidad, en guerra constante con nuestras concupiscencias, o como Esaú, damos espacio al pecado y desechamos las misericordias del Señor por un plato de lentejas, por un placer mundano, por una comodidad mundana. Hermanos, nuestra confianza debe estar en Cristo y solo en Él. Y en este momento no se hace referencia a los ídolos del catolicismo romano. Se hace referencia a las obras de justicia propia, las cuales solo nos llevarán como Esaú a la perdición, pues fuera de Cristo nada podemos hacer. Discúlpenme, hermanos, que me mueva entre varios hechos: el desprecio por la primogenitura de Esaú, la codicia de Jacob y el engaño ideado por Rebeca. Pero no es difícil separar un pecado del otro. A pesar de ser momentos diferentes, todos están enmarcados en el mismo pecado, en la desobediencia, incluso en la justicia propia. Jacob compra por la obra de sus manos la bendición de su hermano. Fue la obra de sus manos. Esaú, confiando solo en su vientre, satisface su hambre a cambio de la bendición de su padre y por ende la bendición de Dios. Rebeca, dudando de la promesa de Dios, quiere conseguir con mentiras, engaños y suplantaciones la bendición para su hijo menor. Y lo único que alcanzan es el odio y el desprecio de Saúl. Hermanos, por favor, cada día, cada momento, miremos si en verdad estamos andando en la fe. Miremos si nuestras familias están viviendo bajo la ley de Dios. Miremos si nuestro ejemplo e influencia como padres llevan a nuestros hijos a apartarse de todo pecado, de toda codicia, de toda envidia, de toda desobediencia, y si los lleva al amor del uno por el otro. O si por el contrario tenemos preferencias pecaminosas. O si como Rebeca inducimos a nuestros hijos a engañar a otros. Algunos estarán diciendo:
Hermano, ¿cómo se le ocurre tan terrible cosa? ¿Cómo hacer nosotros o cómo llevamos nosotros a engañar a nuestros hijos? Pero pensemos, ¿cuántas cosas les hemos dicho a los niños? Que mientan por nosotros, que encubran cosas por nosotros. A nosotros nos lo decían de pequeños cuando timbraba el teléfono, digan que no estoy. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos que encubran nuestros pecados? Que mientan por nosotros. Estamos haciendo lo que hizo Rebeca con Esaú. No es diferente. Hermanos, a la luz de estos pecados preguntémonos si aún tenemos codicias y envidias en nuestros corazones. Si aún envidiamos y codiciamos las cosas de los hermanos, la situación de los hermanos, aún la situación de los impíos. También pensemos, si añoramos a veces, como pasa en otras iglesias, si añoran un liderazgo que el Señor nos ha dado, codiciando la primogenitura de los ancianos. O aún, si buscamos la salvación por obras de justicia propia. Hermanos, miremos a ver si encubrimos nuestros pecados tratando de engañar a los hombres, cuando lo único que hacemos en verdad es vender la gracia de Dios por un platado de lentejas. Cuidado, hermanos, cuidado con llevar a nuestros hijos al pecado. Cuidado en encubrir nuestros pecados o los pecados de ellos. Cuidado, hermanos, con atesorar pecados en nuestros corazones. Cuidado con la codicia. Cuidado con la envidia. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la vanagloria. Cuidado, hermanos, con la desobediencia. Cuidado con estos pecados no mortificados. Recordemos, hermanos, que Satanás está como el león rugiente, mirando a quien devorar. ¿Qué nos dice la Escritura nuevamente? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, ayúdanos, Señor, a evaluarnos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras obras de justicia propia, Señor. Que nuestra esperanza y nuestra confianza esté en ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración, Señor. A clamar, Señor, para que no permitas que caigamos, Señor. Solo tú nos puedes sustentar. Solo tú nos puedes ayudar a caminar hacia la salvación. Solo tú nos puedes ayudar a caminar hacia la santidad, Señor. No permitas, Señor, que despreciemos, Señor, esta primogenitura que solo tú nos has dado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.